lectura te ha causado algún conflicto interno? Algo que choca con tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo. Algo que realmente te desafía. Bien, Lucas es como un especialista en provocar esos choques cuando leemos el Evangelio. Si me acompañan, por favor, al Evangelio de Lucas, al capítulo 17. Como que Lucas disfruta en hacernos la vida un tanto problemática con ciertas declaraciones. Vean en el capítulo 12, en el verso 33. ¿Qué dice Lucas 12, 33? Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Qué difícil, ¿no? Pero cuando llegamos al capítulo 17, hay una declaración en el Evangelio que también es bastante desafiante para nosotros. En el verso 4, dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice Lucas? Perdónale. Qué tremendo, ¿no? Creo que las relaciones interpersonales son una de esas cosas que más desafían nuestra vida. El área de nuestras relaciones interpersonales pone a prueba nuestra fe, nuestros principios como cristianos. Es relativamente sencillo tener un tiempo con Dios, orar, cantar, leer la Biblia. Pero cuando tratamos de establecer relación con las demás personas, como que allí se complica, ¿verdad? Dice que platicaban unos pastores y uno al otro le decía, ¿y cómo estás? Dice, ¿cómo va el ministerio? Dice, bueno, fuera de la gente todo bien, ¿ya? Lucas, en este capítulo 17, nos desafía algo tremendo. Pero antes de centrarnos en el pasaje, quisiera que viéramos un poquito el contexto. Y desde el capítulo 9, Lucas comienza a marcarnos una progresión en el ministerio de Jesús. Y en el capítulo 9, en el verso 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Los evangelios, como género literario, se caracterizan porque tienen historias de la infancia. Lucas tiene historia de la infancia, Marcos no, Juan no, pero tienen historias de la infancia de Jesús, su nacimiento, ¿verdad? Luego tienen historias de milagros, sus hechos, y luego comienzan con la historia de la pasión. Lucas comienza aquí a mostrarnos cómo Jesús se encamina a Jerusalén y está yendo hacia Jerusalén para morir. En el capítulo 13, en el verso 22, nuevamente nos afirma esto. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose, ¿a dónde? A Jerusalén. Cuando llegamos al capítulo 17, en el verso 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Así que estamos muy bien ubicados por Lucas en cuanto al movimiento geográfico de Jesús. Está viniendo del norte hacia el sur. De Galilea, él se está dirigiendo ¿a dónde? A Jerusalén. En ese proceso de ir a Jerusalén, Jesús tiene varios diálogos. En el capítulo 15, él está interactuando con ¿quiénes? Estamos en Lucas 15. Dice, se acercaban a Jesús
todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, esa parábola del capítulo 15, que son la trilogía de Lucas, ¿verdad? De la oveja, de la moneda y del hijo que se pierden. ¿A quién está dirigida? Según Lucas. Vean, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola. ¿A quiénes? A los fariseos, ¿sí? Pero en el capítulo 16, cambia la audiencia, porque aquí no se está refiriendo a los fariseos que se le oponían, sino a quienes. Dijo también a sus discípulos. Y cuando llegamos al capítulo 17, ¿a quienes les está hablando? Dijo Jesús a sus discípulos. Es importante notar esta diferencia de audiencia, porque cuando Jesús habla a sus opositores, usa cierta terminología, está tratando de romper su manera de ver las cosas, tratando de hablar a su corazón. Cuando habla a los discípulos, se supone que ellos creen en Él, les siguen, están con una actitud diferente a sus opositores. Entonces, las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, tiene otro enfoque. ¿Podemos distinguir esto? Ok, entonces, en el capítulo 17, que vamos a reflexionar esta mañana, establecemos que Jesús está hablando a quiénes. ¿Y quiénes están aquí esta mañana? Entonces, ¿hacia quién se dirige la enseñanza de Jesús? A nosotros. Entonces, como decía Jesús, el que tiene oídos, vamos a ver qué dice la palabra, ¿sí? Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué? No les escuché. ¿Qué dijeron los discípulos? Aumentanos la fe. Qué interesante que el tema de escándalo, tropiezo, perdón, recibe una respuesta de los discípulos. Señor, aumentanos la fe. Los discípulos se daban cuenta que en ellos mismos no estaba la capacidad de hacer esto. Señor, lo que tú nos pides está más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo es eso de que si alguien me ofende y me sigue ofendiendo, yo tengo que perdonarlo? Si alguien te está moliendo una y otra vez, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionamos? Y cuando Jesús dice, no importa cuántas veces te ofenda, si se arrepiente, perdónale. Los discípulos se ven a sí mismos y con honestidad dicen, no podemos, Señor. Aumentanos la fe. Así que si pudiéramos resumir la enseñanza de estos versículos, pudiéramos hacerlo en esta frase. Nuestra fe crece cualitativamente cuando evitamos ser tropiezo a otros y perdonando a los que nos ofenden. ¿Cómo crece nuestra fe? Evitando ser tropiezo a otros y perdonando
a los que nos ofenden. Vamos a detenernos un momento en el primer punto. Nuestra fe crece cualitativamente al evitar ser tropiezo a otros. Qué interesante que Jesús hace una afirmación. Imposible es que no vengan tropiezos. En nuestra vida de fe siempre vamos a encontrar tropiezos. En la vida de la iglesia siempre habrán momentos difíciles. Pero yo creo que debemos tener una convicción. Ok, no podemos evitar que hayan esos tropiezos, pero Señor, no quiero yo ser la causa de ese tropiezo. Es interesante que la palabra que en nuestra Biblia se traduce tropiezo, en el griego es la palabra escándalon, que de ahí viene la palabra ¿qué? Escándalo. Ser tropiezo a alguien es un escándalo. ¿Cómo podemos hacer tropezar a otras personas? Creo que fundamentalmente podemos hacer tropezar a otros con nuestras palabras. Hay palabras de crítica, hay palabras de desaliento, palabras de ofensa, palabras de descrédito. ¿Cuál es una palabra de crítica? ¿Sí? El hermano acepta servir en la iglesia, ¿verdad? Y hace su mejor esfuerzo, pero siempre hay un sabelotodo, que él sabe cómo se deben hacer las cosas. Y luego que el hermano, ¿verdad? Con todo su corazón, su mejor disposición, se esforzó, el otro dice, tienes que aprender cómo hacer las cosas. Aquí no se hace así. Y comienza la palabra de crítica a veces. Y de esa manera somos tropiezo. Cuando criticamos. Pero decía también hay palabras de desánimo. ¿Alguna vez tú has puesto en tu corazón propósito de hacer algo y alguien te desalienta? No te metas en eso, es bien complejo. O palabras de ofensa. Cuando alguien te ofende, usa palabras groseras. Y ahí a veces batallamos en la cultura sinaloense, ¿verdad? Porque queremos ver las palabras groseras como parte del lenguaje cultural. No es que así hablamos por aquí. Y tratamos de incorporar eso como algo que es inherente a nuestra manera de hablar. No. Tengan cuidado con las palabras de ofensa. Pero también hay palabras de descrédito. ¿Cuáles son esas palabras de descrédito? Cuando tú tratas de poner mal a una persona delante de otros. Cuando pones en entredicho su reputación. Entonces, con esas palabras podemos, ¿qué? Ser tropiezo, hacer tropezar a una persona. Así que dice Jesús, los tropiezos son inevitables, pero evita ser tú causa de ese tropiezo. ¿Y cómo podemos evitarlo? Cuidando nuestras palabras. Otra manera como podemos hacer tropezar a otros es a través de nuestro ejemplo. ¿Sí? El reto más grande que tenemos es ser congruentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Si ustedes vienen al templo, ¿verdad? Convivimos como hermanos,
pero allí en la colonia, ¿verdad? Si vivimos como vecinos y comenzamos a observar que lo que somos aquí no concuerda con lo que vemos por allá, ¿qué sucede? A veces nos desalentamos, decimos, no, pues yo pensaba que ese es un hermano. Y así muchas veces con nuestro ejemplo podemos ser piedra de tropiezo a los demás. Qué importante es cuidar cada uno de los aspectos de nuestra vida. ¿Mm? Hermanos, nuestra fe crece cualitativamente cuando evitamos ser tropiezos a otros. Cuando tú puedes descansar diciendo que haces delante del Señor lo que está en tus fuerzas, en tus capacidades, para evitar dañar a otro hermano, tu fe crece. Así que nuestra fe crece cualitativamente evitando ser ¿qué? Tropiezo a otros. Cuida tus palabras, cuida tu conducta, evita ser motivo de escándalo para otros. Bien, lo segundo que dice el pasaje es que nuestra fe crece cualitativamente perdonando a los que nos ofenden. ¿Y qué dice el verso 3? Qué interesante, dice, mirad, ¿por qué? Por vosotros mismos. Y esto creo que nos pone la pauta, ¿dónde está la esencia del tema del perdón? Casi siempre pensamos que perdonar es beneficiar a nuestro agresor. Pero no, perdonar nos ayuda a nosotros mismos. Dice el Señor, mirad por vosotros mismos. La falta de perdón hace que nuestro corazón se vaya cargando de ¿qué? De emociones negativas, de resentimientos, de enojo, de ira, de amargura. Y todo eso nos estorba. Entonces, vean por ustedes mismos. Cuando tú decides perdonar, estás dándote una oportunidad de descansar en tu corazón, de recuperar tu paz, de estar bien con el Señor, porque sabes que tu corazón no guarda resentimientos. Con los jóvenes en el campamento estudiábamos esta semana el pasaje de Hebreos 12:15, cuando habla de la raíz de amargura, y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué interesante, porque dice Hebreos que una raíz de amargura estorba. Cuando tú tienes amargura en tu corazón, no puedes crecer en tu potencial, porque siempre hay algo en ti que te está afectando. Una persona amargada no puede tener buenas relaciones con los demás, no puede disfrutar la vida porque su amargura le impide gozar las cosas sencillas, simples. Pero no solo se estorba a sí mismo, sino que contamina a los demás. Una persona amargada comienza a regar, ¿verdad?, ese veneno con la gente que está alrededor, juzgando, criticando a los demás. Entonces les estorba en su propia vida y contaminan a los demás. Así que, dice Jesús, miren por vosotros mismos. El libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El perdón no es un beneficio a tu ofensor. Es reflejar la gracia de Dios y cuidar tu propia vida espiritual. Ahora, yo quiero llamar la atención de ustedes en esto. Vean ustedes cuando dice el texto, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti. Y aquí, hermanos, es muy importante distinguir entre pecar y simplemente
no estar de acuerdo con lo que hacen los demás. Dice el texto, si tu hermano pecare contra ti. El problema es que muchas veces somos tan sensibles que cualquier cosa que otros hagan que no concuerde con nuestra manera de pensar, que no concuerde con nuestros gustos, lo interpretamos como una ofensa. Eso no es pecado. ¿Sí me explico? Porque sería imposible que todas las personas, ¿verdad?, se amolden a nosotros, a nuestra manera de pensar, a nuestros gustos, a nuestros criterios. El texto es muy claro, si tu hermano peca contra ti, y pecar es hacer una acción voluntaria, intencional, de ofender, de dañar a otra persona. Pero no porque alguien haga algo que a mí no me agrada, ya eso lo interpreto como que el hermano está pecando contra mí. Distingamos estas cosas para no ser tan sensibles, ¿no? Creo que por ahí hay una frasecita, ¿verdad? Que a veces somos como las vasijitas esas de Tonalá, ¿verdad? Se ven muy bonitas, pero son tan frágiles que cualquier golpecito las rompe. ¿Sí? Tengamos cuidado de evitar esas actitudes, que solo porque alguien hizo algo que no es como tú piensas, ya pecó. No, eso no es pecar. Pecar es cuando alguien realmente hace algo por dañarte. Bien, entonces cuando alguien peca contra ti, Jesús nos da un modelo a seguir, cómo actuar. Dice, repréndele. Pero vamos a ver, el término reprender en la Biblia es un término muy interesante. Porque a veces pensamos que reprensión es regaño. Y en la Biblia reprender no necesariamente es regañar. ¿Sí? Gálatas 6:1. Marquen Lucas y vamos a Gálatas 6:1, por favor. ¿Están conmigo? Gálatas 6:1. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí hay dos palabras, reprender, y ¿qué dice Gálatas? Restaurar. Esto es bien importante mantenerlo en mente, porque la reprensión no es un regaño para descargar nuestro enojo. A veces somos muy pacientes con los hijos, ¿verdad? Hasta que llega el límite de nuestra paciencia y explotamos, y lo único que queremos es desahogar nuestro enojo, nuestro coraje. Y le gritamos o lo azotamos, pero realmente no lo corregimos. La reprensión aquí está orientada a restaurar a la persona. Y la idea de restaurar es que pueda funcionar correctamente para el propósito para el cual fue hecho. El término que se usa en la Biblia es remendar. Literalmente no es remendar algo. Yo creo que aquí hay personas que les gusta mucho la pesca. Si tú vas con tu atarraya, ¿verdad?, a sacar peces, pero esa atarraya está rota, ¿qué va a suceder? No va a atrapar, ¿verdad? Tienes que sentarte y remendar esa atarraya para que cumpla el propósito, retener los peces. Bueno, eso es reprender, eso es restaurar. Poner a la persona en un punto que pueda cumplir el propósito para el cual fue hecho por Dios, que funcione correctamente. Qué interesante, ¿no? Entonces dice, ve, repréndele. Si se arrepiente, ha funcionado.
Y aquí yo quiero distinguir dos cosas. En este proceso del perdón hay dos cosas importantes. La primera es la disposición de un corazón perdonador. Y eso es lo que Jesús quería decir cuando decía, mirad por vosotros mismos. Tú debes cuidar tu corazón, que tu corazón no se llene de amargura. Entonces, te pidan o no perdón, perdona. No guardes esos resentimientos. Y ustedes pueden decir, pero es que aquí dice que si se arrepiente, y si se arrepiente, pues debe venir a mí y decirme, oye, reconozco que te ofendí, perdóname. Bueno, el corazón perdonador, le pidan perdón o no, perdona delante de Dios. La otra parte es la declaración del perdón. Y para que tú declares el perdón, entonces sí es importante que la otra persona venga en arrepentimiento y reconozca su falta. Entonces tú le declaras el perdón. El corazón perdonador tiene que ver con tu comunión con Dios. Y el declarar el perdón a tu ofensor tiene que ver con la parte relacional. Cómo tu relación con esa persona va a seguir funcionando, porque algo se afectó. ¿Me pueden seguir? ¿Soy suficientemente claro en esto? Entonces, necesitamos un corazón perdonador, y te pidan o no perdón, por salud espiritual, tú debes perdonar esa ofensa. No seguir cargando con nada en tu corazón. Pero cuando la persona viene en arrepentimiento hacia ti, entonces le declaras el perdón. Y eso sienta las bases para una posible nueva relación. Y enfatizo una posible nueva relación porque hay ofensas tan graves que si había una relación de amistad muy estrecha, nunca se recuperan. Pero sienta las bases para una nueva manera de relacionarse. Tal vez puedes ver a aquella persona sin sentir dolor en tu corazón, con una memoria sanada, pero ya lo ves, ¿verdad? Con una sana distancia. Entonces, en esa dinámica hay dos cosas. La disposición de un corazón perdonador y la declaración del perdón, que es así requiere, demanda el arrepentimiento de la persona. Porque si tú le declaras el perdón a tu ofensor sin que él se arrepienta, pues ¿qué estás haciendo? Afirmándolo en su conducta. No tiene que cambiar su parecer, su actuar, porque al final de cuentas tú ya le declaraste el perdón. Bien. Así que, ¿qué es lo que hemos dicho esta mañana? Que la fe crece cualitativamente cuando evitamos ser tropiezo a otros y cuando perdonamos a los que nos ofenden. Tanto el evitar ser tropiezo, motivo de escándalo a otros en su vida de fe, como el poder perdonar, hermanos, a veces rebasa nuestra capacidad. Por eso necesitamos depender de Dios, porque es el reflejo de la gracia de Dios. No es algo que esté en nuestras fuerzas. No es porque seamos buenos, no es porque seamos más espirituales que los que nos ofendieron, sino que mostramos la misericordia que Dios ha mostrado en nuestra propia vida. Solamente estamos llamados a reflejar lo que Dios es y cómo Él ha actuado con nosotros. Por eso Pablo en Colosenses 3:12, que ustedes se saben muy bien, 3:13, perdón, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es reflejar la gracia que Dios ha mostrado en nuestra vida.
Que el Señor nos dé esa gracia para que nuestra fe se aumente cada día. Y esto funciona, ¿verdad?, como un corredor que se está entrenando para una competencia. Cada día sus músculos se tonifican, cada día logra mejores tiempos o mejores resultados en la disciplina que él está practicando. Así que nuestra fe se va a ejercitar, va a crecer cada vez que tú evitas ser tropiezo a otros y cada vez que tú perdonas a aquel que te ofende. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Ante la luz de tu palabra estamos. Permite que esa luz, Señor, guíe nuestro caminar. Como tus discípulos te decimos, aumentanos la fe, Señor. Hay cosas que sentimos no tenemos capacidad para hacerlas, como perdonar a aquellos que nos ofenden. Pero, Señor, queremos ser obedientes a tu voz, a tu palabra. Ayúdanos a poder mantener relaciones sanas, saludables con todas las personas, a seguir el consejo de tu palabra que dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todas las personas. Queremos ser esa iglesia que refleja tu gracia, tu amor. Ayúdanos para lograrlo. Por Cristo tu Hijo oramos. Amén.